Domingo segundo del tiempo de la Cuaresma, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo de la transfiguración del Señor está en conexión con el domingo anterior de las tentaciones. Todos los años, estos 2 primeros domingos, tenemos para nuestra reflexión estos 2 temas, las tentaciones y hoy la transfiguración. ¿Y esto por qué? Las tentaciones nos hacen ver nuestra parte débil, limitada, nuestras dificultades en la vida y de cómo nosotros estamos siempre rodeados del mal y nos vemos abocados a caer en él. Pero sabemos que Dios está ahí y así como Jesús logró vencer la tentación, no solamente fue tentado, sino que logró vencer la tentación, dice San Agustín, nos enseña a nosotros también que junto a Él podemos vencer las tentaciones. Este domingo, entonces, la liturgia de la palabra y sobre todo el Evangelio nos lleva a contemplar la gloria de Jesús, para mostrarnos que aunque estemos en este mundo y estemos rodeados de tentaciones, nuestra meta es llegar a la transfiguración, a la gloria con Jesús, a la vida nueva con Él. Y ese es el objetivo de la transfiguración en este domingo. El Evangelio dice cómo Jesús subió al monte a orar. La oración, el entrar en oración, llevó a Jesús a transformarse. Y dice cómo estaba allí hablando con Moisés y Elías. Moisés fue quien recibió las tablas de la ley y representa la ley en el Antiguo Testamento. Moisés, quien se considera el autor de los libros del Pentateuco o de la ley, tiene una gran importancia en la vida de Jesús. Moisés prefigura a Jesús en el Antiguo Testamento. De otra parte, Elías nos muestra cómo su presencia nos muestra cómo en Jesús se cumple todo lo que los profetas dijeron. Elías, considerado uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, uno de los profetas elegidos por Dios y que realizó incluso milagros, ahora está allí con Jesús y dice la Sagrada Escritura que los 3 estaban hablando acerca de la muerte de Jesús. Todos estaban llenos de la gloria de Dios también. También es importante la situación en la que se encuentran los discípulos y la voz que escuchan. El texto dice que los discípulos escucharon la voz del Padre Dios que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. El Padre da testimonio del Hijo. El Padre presenta al Hijo. Y nosotros como cristianos tenemos una tarea. Para poder participar de la gloria de Dios, debemos escuchar al Hijo de Dios. Pero también, al igual que Jesús orando fue transfigurado, nosotros mediante la oración también podemos ser transfigurados, podemos también ser transformados por la gracia y el amor de Dios. Les deseo que el Señor los bendiga en este domingo segundo de la Cuaresma.